En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y yo estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, día lluvioso, hoy miércoles 10 de junio del año 2026, a tomar los recaudos correspondientes porque no sabemos qué puede pasar en las siguientes horas, así que esa atención correspondiente. Y aquí, en este espacio económico que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000, ya iniciamos una nueva jornada dando la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Jorge Peralta, director CEO de China Consultora. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Prince, Ada. Un gusto siempre estar aquí y bueno, con un tiempo lluvioso parece, ¿verdad? Así es. Jorge, con muchísimas novedades, estuviste ausente de Paraguay, fuiste al otro continente con muchísimas novedades y queremos también compartir en este espacio lo que se va haciendo en otra parte del mundo. Estamos hablando de lo que yo te decía en algún momento, el gigante asiático, porque va marcando obviamente tendencias a nivel internacional, indistintamente a la posición que se tenga o a la situación o al criterio que se tenga a nivel político. Estamos hablando meramente a nivel comercial y la importancia que tiene China en el mundo, así que vamos a compartir también tu experiencia en este espacio. Viajaste a China por varios días, tengo entendido 2 semanas aproximadamente, sí, así que contanos. Un poco más de 2 semanas, sí, la verdad es mi 12ª vez en China. Ya prácticamente desde el 2024 que empecé a viajar casi ya 2 veces al año. Hubo un corte entre el 2017 y el 2024 que yo no estaba viajando más, ¿verdad? Iba a viajar en la pandemia, se cerró todo. Pero a partir del 2024 sin parar. Ahora, primera vez invitado de manera oficial en este caso, por una escuela de negocios de Shanghái. La Shanghai Business School, la escuela de negocios de Shanghái, en un programa auspiciado por el Ministerio de Comercio de China. Y muy interesante. Yo me fui un poco decolado, por así decir, porque era un seminario, era un curso de promoción del comercio para países de lengua portuguesa. Entonces hicieron una excepción conmigo. Bueno, la justificación mía era, bueno, Paraguay tiene una buena colectividad brasileña, ahora tenemos frontera, un comercio muy fluido, probablemente el mayor comercio que tenemos en Ciudad del Este, ¿verdad? El que mueve todo el país. Y de alguna manera sí me manejo un portugués, ¿verdad? Un portuñol ahí. Pero fue muy interesante porque tuve la oportunidad de conocer gente de 32 personas de diferentes países. Por ejemplo, Portugal, Brasil, diferentes zonas del Brasil, ¿verdad? Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Timor Oriental, Cabo Verde, Angola. Esos son los países de lengua portuguesa, ¿verdad? Por ahí me estoy olvidando 1 o 2 más. Guinea-Bissau también. Es muy interesante conocer lo que el comercio de China, como es en todo ese mundo de países de lengua portuguesa. Y también ver de primera mano los avances en ciencia, tecnología, en la digitalización del comercio, que es algo que me impactó, ¿verdad? Entonces,
algunas experiencias, unas vivencias muy interesantes. Y básicamente eso fue el motivo, ¿verdad?, por el cual estábamos un poco afuera, pero también siempre expectante de lo que pasa acá, ¿verdad? Claro. Y muchas preguntas. Imagino. Muchas preguntas ya hacia mí, ¿verdad? Pues, o sea, ¿por qué Paraguay es nuestra posición? Es complicado explicarles eso. Pero que hay un comercio creciente y que de interés mutuo, digamos. Entonces, ese tipo de cosas sería interesante compartir, ¿verdad? Vi también, en este curso tuvimos una sección teórica y otra práctica. De Shanghái fuimos, por ejemplo, a un puerto, el puerto de Yangshan, es el mayor puerto de aguas profundas del mundo, en el cual yo le conocía al señor Han Bo, que una vez acá anunciamos en tu programa que íbamos a tener una charla con el centro de importadores y ese señor estaba ahí y justo coincidimos, ¿verdad? Me habló ahí, hablamos en chino, yo era el único que hablaba mandarín de todo el grupo, así que pudimos un poco defendernos. Vos sabés que nos ayuda mucho el guaraní para aprender rápido. Así dicen. Sí. Así dicen, porque el mandarín es complicado. Y bueno, y el guaraní también en su esencia, ¿verdad? Sí. Si no sos paraguayo es más complicado pronunciar la U, por ejemplo. Imagino que algo parecido para sucede. Los chinos la R. Sí, ok. Pero muy interesante eso y bueno, ir en ese lugar. Y una de las cosas que me impactó, por ejemplo, este puerto de Yangshan, que tiene una zona que se llama Lingang, que es una zona de libre comercio, en la cual las grandes empresas internacionales, grandes marcas, Amazon, Volkswagen y las marcas chinas, BYD y otras, tienen concentrado mucho de sus mercaderías en ese lugar. Y como ellos tienen le llaman un puerto digital, están en una etapa de experimentación en China, porque Shanghái es como una zona piloto de experimentación, digamos, y de ahí se replica a China y podemos ir al mundo, ¿verdad? Entonces, ellos contaban su experiencia de cómo pasaron un proceso aduanero, todo el proceso del trámite aduanero que tardaba más o menos 48 horas, que igual es mucho, que igual es rápido, pero ellos lo pasaron a 2 horas con todo el proceso de digitalización. Una cosa impresionante, no para esa gente. Esa fue una de las experiencias que me impactó, ¿verdad? Compartí por ahí algún material, no sé si eso se puede mostrar, pero igual, ahí para tener una idea de cómo fue la experiencia, ¿verdad? Yo tuve que usar un binocular porque te ponen así para ver, no se ve el final del puerto. Impresionante. No se ve el final, es una cosa tremenda. Nuestros puertos son una gotita. Y ponerle que una partecita de lo que es ese puerto, ¿verdad? Y después fuimos a una sala en donde estaban mapeados en tiempo real todo el movimiento marítimo logístico a nivel mundial. Y la parte de Asia, de justamente la zona de China y alrededores, digamos, el sudeste asiático, estaba muy concentrado, todos los puntitos ahí moviéndose. Y le dije ahí al que estaba explicando, ¿verdad?, si puede hacer un zoom. Y hizo un zoom y podía ver de cada puntito qué barco era la foto del barco, todos los datos, qué productos estaban transportando. Una cosa impresionante, en tiempo real, ¿verdad? En mis ocasiones anteriores de irme a China, yo no... Como no era una invitación oficial, era algo que yo me iba a buscar lugares para mis clientes, digamos. Pero en esta ocasión ellos te sientan y te muestran, nosotros hicimos esto. Y lo lindo es que ellos tienen esa apertura de compartir cómo hacen ellos para progresar, ¿verdad? Me parece muy interesante lo que están haciendo en ese sentido. Ellos le llaman la prosperidad compartida, ¿verdad? Interesante. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Otra cosa en Shanghái que pude ver es el nivel de automatización de la movilidad. Me enviaste un video y yo me quedé realmente impactada, sí, Jorge. Sí. No es que el único que tiene China eso, ¿verdad? Porque lo compartió un amigo, no, pero esto ya en esta... Pero no, creo que de manera masiva como lo están haciendo allá. Así es. Es un automóvil autotripulado, que no tiene chofer. Vos bajás una app. No sé si ahí están las imágenes, ¿verdad? Para mostrar. Podemos ir acompañando con las imágenes de soporte. Eso es interesante, por ejemplo, eso es interesante ver. Bueno, esta es otra cosa. Voy a saltar a eso ya que estamos ahí. También fuimos a un lugar, un museo de ciencia y tecnología, donde muestran robots que hacen cirugías, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Que ya se está haciendo, ¿cierto? Pero verlo de primerísima. Y hay una marca china, esto ya es algo cultural, una marca china que para ellos significa otra cosa, obviamente, ¿verdad? ¿Qué es esto, Jorge, que podemos ver para que la gente pueda...? Es un gambling, es un lugar de juegos y es una marca china que tiene ese nombre, entonces... Queriendo decir con esto, bueno, para la cultura china eso significa otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero interesante por eso conocer la parte cultural, ¿verdad? Y ahí está un poco, eso es lo que se ve un poco del puerto de Yangshan.
es una cosa, es una ciudad y uno puede tener su oficina. Ellos le invitan a los extranjeros, le pueden dar visa, puedes ir a vivir en ese lugar y te dan visa free para que vos puedas tener un coworking incluso en ese lugar. Una cosa impresionante, vos puedes tener, hay devolución de impuestos, hay ventajas impositivas. Es una cosa muy interesante y ellos se están abriendo al mundo, contrariamente a lo que muchos creen que China se está cerrando, es muy cerrado, se están abriendo al mundo y esto es una prueba de eso. Hay un cambio ahí, entre paréntesis nada más, Jorge, también para analizarlo desde tu experiencia y bueno, como economista, hay un cambio de alguna manera, una nueva política comercial por parte de China, una reconfiguración quizás de Estados Unidos ahí como que forzando o vienen haciéndolo nomás luego. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Buena pregunta. Yo creo que una mezcla de ambas cosas porque, o sea, el mundo le está, digamos, mostrando a China lo que tiene que hacer porque obviamente el mercado americano está más restringido. No digo cerrado, pero está restringido. Así Justo es. coincidió que yo cuando estaba en camino a China, digamos, allá el presidente Trump estaba volviendo de China. Y se hablaba mucho, se especulaba muchas cosas, ¿verdad? El tema de la guerra comercial que quedó como una especie de tregua ahí, pero igual hay todavía el tema de los aranceles, le afectó a China. De hecho, hay uno de los gráficos. Lo que pasa es que son no sé cuántas láminas, cientos de láminas, ¿verdad?, de todo el curso que hicimos, pero en una de ellas muestra cómo la inversión extranjera directa en China empezó a aumentar y desde un poco después de la pandemia empezó a caer. Entonces le preguntamos obviamente a los economistas chinos, porque estaban ahí gente de la Shanghai Business School, de otra escuela de negocio internacional otra vez de Shanghai, habían varias. ¿Y por qué eso? Y ellos dicen, no, pero eso es inversión extranjera directa, pero eso como China compensó moviendo sus fábricas en los países vecinos. Vietnam, Malasia, Singapur, Camboya, los chinos empiezan a mover sus fábricas en esos lugares, al final son inversiones chinas. De esa manera compensan, porque hubo una caída de la inversión extranjera directa en China, a pesar de que gente como Elon Musk, que estuvo en esa visita, fue estudiado como un caso de éxito. Ahí está el chofer, ¿verdad? Que no hay chofer. Sí. Que nosotros nos subimos. Ahí está el amigo chino. Él vino de Hangzhou, del lugar de Alibaba. Estamos en Shanghái. Vehículo. Y al subirnos, él mismo me dice, mira, yo mismo estoy sorprendido porque él no usa tanto, digamos, esto. No vino de otro lugar de 1 hora de camino para compartir ahí. Y él usó explicación por qué no usa tanto, Jorge? No, es costumbre, digamos, costumbre. Ella vive ahí, es como que, no sé, acá vos te vas al jardín botánico y pasás y no te llaman la atención, y extranjero, wow, ¿verdad? Sí. Algo así. Entonces, él con una app utiliza, pide el Volt chino, digamos, sí, ¿verdad? La plataforma, sí. Y entonces se desbloquea la puerta con el QR. Y al entrar, él tiene que decir un número, tiene que tipear un número, y ahí se vuelve a bloquear y automáticamente empieza a avanzar el vehículo lleno de sensores. Y hay zonas que puede usar en Shanghái. Y él me dijo que hace unos años atrás esto incluso hubieron accidentes y todo eso, porque mejoró bastante y pusieron, digamos, lugares más seguros, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Ni sentíamos nosotros que no había, o sea, parecía que estaba dentro de una película, no sé cómo explicar eso. Pero muy interesante la experiencia. Entonces, ese tipo de cosas uno va y ve ahora allá en China, ¿verdad? El tema... Está en años luz, Jorge, con lo que nosotros estamos haciendo. Es otra cosa. Y fue un recorrido de 20 minutos y el auto nos lleva hasta enfrente de un museo de ciencia y tecnología. Yo no sé si eso estaba preparado, pero coincidió. Nos baja enfrente del Museo de Ciencia y Tecnología y nos vamos a una ciudad que se llama Tomorrow City. No sé si vieron la película Tomorrowland. Creo que sí. George Clooney, etc. Bueno, ajá. Y vos te vas y ves lo que es Tomorrow City, pero dentro de China. Y entonces ves a los niños con todo el tema de la robótica, la IA, y ellos estudiando ciencias, ¿verdad? Entonces se van y tocan algo ahí y le muestra cómo es el pulmón, si fumas, el pulmón sano y el pulmón que no está sano. Entonces de niño, y él toca así, ve cómo parece que enfrente de vos empieza a funcionar un pulmón ahí. Y cosas por el estilo. Ahora meten la mano en un lugar y ve cómo son las bacterias. Entonces que uno tiene que lavarse la mano. No pude mostrar todo esto porque tengo los videos, pero reciente vine de allá y todavía no pude preparar, pero es espectacular, ¿verdad? Entonces ellos usan con fines pedagógicos también la tecnología, están en otro nivel, ¿verdad?
Tenemos una presentación también, Jorge, que me gustaría ir desengranando. Sí, hay una feria de importación y exportación muy importante que le va a interesar a la gente. Así es, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta vamos a ir explorando también, porque yo me quedo así, ciertamente de maravilla. Parece de películas realmente. Sin embargo, es el presente en el otro lado del continente. Así. Vamos a seguir conversando con Jorge Peralta, director CEO de China Consulting. Seguís escuchando Economía. Mil gracias por la sintonía. Es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos? IPS tiene reserva unos 2.700 millones de dólares, un monto insuficiente para tanta gente. Además, como ya existe déficit corriente, están tomando parte de esas rentas y consumiendo las ganancias que obtuvieron. Esas ganancias van a agotarse en el 2036 y el fondo en su totalidad en el 2046, comentó Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de nuestro invitado, Jorge Peralta, director CEO de China Consultora, hablándonos sobre la actualidad comercial y tecnológica del país asiático, y ya nos vamos a adentrar sobre, ¿representa una oportunidad para Paraguay? Yo estoy segura que sí. Jorge, con respecto a, decías, hubieron varias disertaciones y presentaciones durante justamente este evento tan importante que se desarrolló en China, impulsada por la Escuela de Negocios, tengo entendido, ya lo decías también. Y así que tenemos una presentación que nos gustaría ir como pasando, y vos obviamente te detenés en los puntos que querés compartir y también hacerle llegar a la gente, trayendo las oportunidades también que tiene el gigante asiático para Paraguay, salvando justamente la cuestión quizás diplomática o política, pero estoy segura, como decía, tenemos una gran oportunidad con el país asiático que quizás lo estamos desaprovechando muy ampliamente. Aquí tenemos la presentación, Jorge, dice Exposición Internacional de Importaciones de China. Uno de los temas más, se tocaron muchos temas, ¿verdad? Sí. En 2 semanas, bastantes. Pero esto yo creo que es uno de los temas más importantes, mirando siempre de cara, siempre cuando me voy allá, miro lo que puede ser importante para el Paraguay, ¿verdad? Entonces, yo considero que este fue uno de los temas más importantes. Una feria que se está poniendo de moda, entre comillas, en China, y le está compitiendo seriamente a la feria de Cantón. La feria de Cantón tiene ya 139 ediciones, esta feria recién tiene 8, pero la feria de Cantón van más empresas de todo el mundo a comprar de China. En esta feria van para vender a China, que es el sueño del pibe, ¿verdad? Imagino. Es todo el mundo que quiere vender al Sí. mayor mercado del mundo. Entonces, ¿puede participar Paraguay? ¿Puede ir? Sí puede, ¿verdad? Que se concreten no los negocios ya es cuestión de la estrategia comercial de cada país, ¿verdad? Lo importante es la presencia. La presencia. Así Entonces, es. esta feria es una exposición internacional de importaciones de China que se hace en Shanghai. Es un edificio impresionante, uno de los mayores centros de exposición del mundo. Tiene una forma de trébol, ¿verdad? Muy interesante arquitectónicamente. 1,5 millones de metros cuadrados. Y se realiza, si vamos al siguiente, se realiza esto en noviembre, el 5 al 10 de noviembre, o sea, hay un tiempo ahí para prepararse. Y vamos pasando, ¿verdad? Ahí vemos un poco el diseño del lugar. Cada color, digamos, representa un tipo de productos. Tenemos productos de la parte agrícola, Que es nuestro motor, básicamente, exactamente, de alimento y la parte agrícola en el pabellón 1.1 al 2.2. Hay otro que es de automóviles, ¿verdad? Que también exponen ahí la parte de inteligencia industrial, digamos, y tecnología de la información, bienes de consumo, toda la parte médica, de cuidados médicos, y la parte de servicios, ¿verdad? Comercio y servicios. Entonces, yendo al siguiente para ir mostrando de qué se trata, vamos a pasar 2 más. Se ve, ya es la 8ª edición, ¿verdad? Ahí Sí. estábamos hasta la 4ª, si podemos ir uno más. Ahí vi Uruguay. Sí, justamente. Varios países van y también pueden tener su propio stand en ese lugar, ¿verdad? A dar a conocer sus productos, porque ahí las empresas o los países también pueden tener su espacio. Por ejemplo, veíamos el caso de Uruguay Natural, ellos tienen un lema ahí, ¿verdad? Turismo y compañía. Y Uruguay está en tratativa, eso ya es un efecto de esta feria, está en tratativas para tener
visa free ya con China, así como ya lo tiene Argentina, lo tiene interesante. Brasil. Nosotros le ponemos 1000 trabas a los chinos para que entren, pero ellos le están facilitando todo y los chinos también, ¿verdad? Claro. Ahí donde hizo octava edición, quiero centrarme ahí porque es un dato importante, cómo fue creciendo esta Expo en 8 ediciones. Empezó con 270.000 metros cuadrados, después fue a 367.000 y empezó con, digamos, 3.000 empresas, ahora estamos hablando de más de 4.000, 130 países y ahora hablamos de 152 países. Es una feria que fue creciendo, ¿verdad? Casi todos los países del mundo. Prácticamente. Sí. Después vamos al siguiente y tenemos ya el volumen de transacciones y esa parte me parece interesante en la parte de octava edición. ¿Qué se entiende por volumen de transacciones, Y Jorge? ahí hablamos de... Acá cuando se hacen las ruedas de negocio y Sí. compañía, ¿verdad? Que se hizo la pasada la FESPI. Justamente. Así mismo. Justamente, no pude estar, pero nuestro amigo Sergio apenas me cubrió ahí, ¿verdad? Porque él estuvo. Y siempre se hace un volumen de intención de compras y todo eso, ¿verdad? Se mide un poco. Y ahí la intención de transacción, el volumen acumulado en la octava edición fue de 83.000 millones de dólares. Esas son cifras siderales Sí. en un aumento del 4%. O sea, una feria realmente creciente con mayor volumen cada vez. Cuando en la primera edición fue un poco más de 57 mil millones de exacto. dólares. Sí. Tuvo momentos, ¿verdad? Porque Claro. también le afecta el tema de la guerra comercial, etcétera. El mayor momento fue en la quinta, que fue más de 100.000 millones. Así ¿verdad? mismo. Y en la siguiente muestra un poco también el crecimiento, ¿verdad? Lo que es la cantidad de empresas, 3.600, 400.000 compradores, 5.000 productos expuestos que entraron a China por primera vez. O sea, no solamente productos tradicionales, sino productos que ya no son tan tradicionales. Brasil le vende pan de queijo, por ejemplo, a China. Y me decía un empresario acá, mi sueño sería venderle chipa, ¿entendés? Muchos dicen que es más rico que el pan de queijo, ¿verdad? Entonces, Estos serían como están productos no tradicionales, no y las tradicionales. oportunidades que se presentan en el muchísimo, mercado. al mayor mercado del mundo, siempre no olvidar eso. Claro. Y después hablamos de todo lo que es, porque ellos pues tienen su iniciativa que se llama la Franja y la Ruta, o la antigua Ruta de la Seda, con el cual China se conectaba con todo el mundo conocido en aquel entonces, ¿verdad? Entonces es como reflotar eso y es el lugar para ir a exponer. Entonces mi sueño alguna vez es ir viendo productos de artesanía, nuestros granos como el sésamo, la chía o nuestra carne, los argentinos, los brasileños o los uruguayos que van ahí venden yogur, venden carne y lo hacen por comercio electrónico también, ¿verdad? Interesante. Es un lugar para ir a posicionar productos y obviamente el sector de alimentos y agrícola es el sector estrella y solamente ese sector representó 2.600 millones de dólares, solamente ese sector. Entonces, y después vemos los diferentes sectores que se exponen en esa área donde los chinos van de toda China para comprar y ver lo que hay, ¿verdad? Lo que hay en el mundo. Y eso fue sí una política impulsada por el gobierno chino, hay que decirlo, ¿verdad? Por el tema de la guerra comercial yo dije, bueno, si de un lado nos quieren poner trabas, bueno, abrámonos al mundo y recibámosle a todo el mundo, ¿verdad? Por Entonces, eso mi pregunta anterior, si justamente esta situación exactamente, empujó. Tiene que ver, Claro. tiene todo que ver. Y así uno puede ver cada sector cuánto representó, pero está un poco resaltado el tema de alimentos y productos agrícolas porque es, digamos, lo que más a nosotros nos interesaría, ¿verdad? Veo ahí también, Jorge, confección y bienes de consumo cotidianos. Sí, vos sabés que a los chinos les gustan las cosas exóticas. Hay Por países... eso lo de la artesanía, imagino que Exacto, vinculaste, ¿verdad? Exacto, Sí. hay justamente gente de países africanos que se van y venden ropa así que son exóticas. Sí. Y hay chinos que les gusta eso, ¿verdad? O hay gente que le gusta obra de arte, obras raras, así, y te compran, ¿verdad? Entonces, hay lugar para todo, hay lugar para los artistas también, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y esta parte de para los comercio de servicios. servicios, Jorge? También siempre los chinos están dispuestos, ellos no, o sea, tienen su estilo para hacer las cosas, pero siempre les interesa bastante conocer lo que hacen los otros países también, ¿verdad? Entonces, todos son bienvenidos. Esta feria es la mayor, está destinada a ser la mayor feria del mundo, ya por encima de la feria de Cantón, ¿verdad? Entonces, es un lugar a ir, pero no es fácil entrar. La feria de Cantón vos podés en el día ir a entrar, formar fila, eso sí, te va a comer 2 horas de fila, pero sí en el día, si no ya te preparás unos meses antes. Pero en esta feria tenés que prepararte con mucha anticipación. Tiene su página la ciie.org, creo que es .cn, y tenés, creo que en español, casi todos los idiomas, y ahí hay una serie de requisitos que hay que preparar para irte, ¿verdad? Y ahí es donde cumplen un rol importante las embajadas, los consulados o las cámaras de comercio, que eso es lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Directamente Claro. con China. Pero igual uno puede
digamos, informarse, ir y participar, ¿verdad? Es posible. Es posible, es posible. Y La siguiente lámina, por favor, compañeros. sí, bueno, acá se estaba enfatizando bueno, lo que vimos recién era la primer feria, pero están simplemente datos de la que fue la segunda, ¿verdad? Donde fue Sí. aumentando la cantidad de compradores. Entonces, este tipo de emprendimiento, donde ya vemos más de 500.000 compradores nacionales e internacionales, el sueño del pibe, ¿verdad? Como te digo, te vas en un lugar donde quieren comprar tus productos o donde vos podés ir presentando y después vas escalando. Algunos llevan productos de prueba y obviamente hay algunos que fracasan. Ellos tienen toda una consultoría también para ir a estar ahí, ¿verdad? Hay empresas que contratan algunas consultorías porque hay una sección de gente que hace servicios de consultoría para los que van a ir a exponer. Entonces, si vos todavía no tenés una idea clara del producto que querés ofrecer, igual podés ir a mirar lo que se demanda en ese lugar y con una de estas consultorías puedes venir con una idea de negocio. Esto es lo que los chinos están demandando y no están teniendo suficiente oferta, ¿verdad? Uno puede hacer un estudio de mercado también en esa feria, no necesariamente ir solamente a tener un producto a venderlo ya. Uno puede también ir a hacer un sondeo de lo que el mercado chino está precisando y que a lo mejor no están teniendo suficiente demanda. Y ahí, el que en el mundo ¿cómo era? Del ciego, el tuerto es rey, ¿verdad? Así es. Veo ahí un tema interesante, dice varias rondas de negociaciones individuales. Sí, se fomenta mucho que no solamente uno vaya a mirar una exposición, Claro. y uno solamente mira, pero se fomenta mucho de que las personas puedan, y uno se registra para eso, ¿verdad? En base al tipo de producto, entonces el comprador y el vendedor se juntan en un lugar, tienen intérpretes, entonces hay mucha interacción, ¿verdad? No es solamente una feria así suelta al azar, sino está muy bien organizado. Esta es una de las ferias que a mí me impresionó y que interesante cuando a mí cada vez que me preguntan acá, bueno, quiero irme a China, quiero hacer esto. Nosotros tenemos en la consultora un servicio que se llama Agenda de Viaje de Negocio a China, en la cual le asesoramos a las empresas que quieren ya sea importar o exportar y le organizamos visitas a ferias, fábricas o mercados de acuerdo a sus necesidades comerciales o a sus intenciones. Esto ya va a estar en nuestra cartera a partir de ahora. Claro. Nosotros la teníamos más en la feria de Cantón o la feria de Yiwu, pero la feria CIE a partir de ahora forma ya parte de la cartera de China Consultora para poder asesorar a los que quieren ir a sondear el mercado en China. ¿Y cómo hace una persona interesada, un empresario, quizás un emprendedor también, Jorge, para adherirse a esta agenda que mencionas que hacen también desde la consultora? ¿Hay un paso previo, Sí. un análisis previo? Nosotros le enviamos tenemos un formulario Sí. en el cual Escuchada, vos sí, también sos tenemos emprendedor. un formulario en el cual nosotros primero queremos conocer el perfil del emprendedor, ¿verdad? Y no desmerecemos ningún tipo de idea de negocio. Todas las ideas son bienvenidas, ¿verdad? Ya depende después de la actitud del emprendedor y Claro. digamos, la visión que tenga a largo plazo y la estrategia. Pero nosotros lo que hacemos es le damos un formulario en el cual nos cuenta sobre su idea de negocio, nos describe el tipo de producto, la función, las especificaciones técnicas, qué problema te resuelve, etcétera, etcétera, y vemos si va a ser o podría ser un potencial para ir a China. Y si no, le decimos, mira, esto en China no va. Claro, no hay va. engaños de por Sí, medio. claro. No sé, si te vas a la India no le vas a decir a los frigoríficos a menos vender carne allá, ¿verdad? Ah, Ya no totalmente. comen. Bueno, pero sí hay cosas que en China sí podrían funcionar. Y medio en broma o medio en serio, esta persona que me dijo lo del pan de queijo. El año pasado pues, hubo un evento de encuentro de cámaras de comercio China en la región. Y hubo una representante de la Cámara Brasil-China. Y ella contaba que los brasileños ya le están vendiendo pan de queijo. Hay un mercado en China que sí les interesa ese tipo de producto. Y ahí fue que la persona viene y me dice, no, me interesa la chipa ahora. ¿Quién sabe? Y mira, Sí. nunca se sabe. Entonces, nosotros les damos un formulario, nos completan y ahí planificamos. Bueno, para este tipo de idea de negocio, te conviene ir a esta feria, a esta fábrica o a este otro mercado y te va a salir tanto. Y tantos días tenés que ir y podemos ver un intérprete que la acompañe español-chino, etcétera. Entonces se va con un terreno bien estudiado, analizado, y se va y se reúne con la contraparte, ¿verdad? O se va y sondea su idea de negocio, ¿verdad? Un diagnóstico como ese, ¿cuánto tiempo le lleva a la consultora a hacer, Jorge? Y nosotros recomendamos por lo menos, buena pregunta, nosotros recomendamos por lo menos 3 meses. Yo tengo gente
Lo que pasa en Paraguay es especial nuestra gente, ¿verdad? Porque a veces Somos, son me empresarios. incluyo. Somos, ¿verdad? Sí. Hay empresarios acá que ya tienen cierto renombre. Entonces, ¿quién un día antes que va a viajar a China quiere que voy a le asesore? No, yo le cobro por hora. Lo siento. Estos 3 meses antes teníamos que hacer. Pero te dan unos tips a ver si te sirve y algo por lo menos puede optimizar tu tiempo, ¿verdad? Y me pasó, ¿verdad? Pero nosotros recomendamos por lo menos 3 o 4 meses de anticipación, donde estudiamos bien el perfil, estudiamos el tipo de producto y vemos la otra. Pero unimos los dos puntos, la oferta y la demanda, Claro, digamos. totalmente. Y te armamos un programa, un itinerario con un presupuesto dado, ¿verdad? Entonces uno optimiza el tiempo, optimiza el costo y viene con buenos resultados. Hay gente que se va y no hace esto y se va y da vueltas por las ferias y no consigue el resultado, viene lleno de catálogos y contactos, se sacó unas buenas fotos y me encontré allá con un amigo colombiano que no le veía hace mucho y él me decía, tiene un proyecto que se llama Hola Yigu, una ciudad que se llama Yigu en español, y él dice, muchos empresarios vienen acá y se van con buenas fotos y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que vayan con resultados. Y bueno, Interesante. lo mismo nosotros. Jorge, tenemos que hacer nuestra última pausa y vamos a seguir explorando parte de esta presentación y sobre todo puntualizar y quizás remarcar las oportunidades que representa para Paraguay para determinados también sectores a modo de recapitular también parte de los episodios anteriores. ¿Te parece? Perfecto. Seguimos en compañía de Jorge Peralta, director CEO de China Consultora, hablándonos de la actualidad comercial y tecnológica del país asiático. Oportunidad para Paraguay. La pregunta, entre paréntesis, quiero agradecerle a Jorge porque nos trajo regalitos desde China, así que estamos muy felices. Gracias, Jorge. Por favor, un gusto. Ya nos tocará irnos también junto contigo Claro, a conocer hay que ese ir. mundo. Hay que ir. Jorge, si te parece, seguimos avanzando en la presentación y también tocamos algunos temas de paso, si te parece. Sí, perfecto. Nosotros podemos, para ir redondeando nomás con este tema, ¿verdad? Sí. Hablábamos, un dato interesante que se dio, por ejemplo, fueron los nuevos tres, el que estaba ahí recién. Gracias. Nuevos 3 del comercio exterior en China. Bueno, le llamaron así los de la Shanghai Business School, uno de los profesores, ¿verdad? Sí. Y los 3 viejos del comercio exterior, por decirlo. Ok. Que siempre se basaba mucho en la exportación china o la producción, en el tema textil, en las ropas, en los muebles, los electrodomésticos. Configuraba, digamos, un sector, unos 3 sectores muy importantes en el comercio exterior de China. Eso fue cambiando en estos tiempos y ahora los 3 estrellas, los 3 productos estrellas son más bien los coches eléctricos, los coches de pasajeros, coches eléctricos. En todo el mundo hay una saturación de producción china, ¿verdad? De vehículos eléctricos. No tienen competencia ahora mismo en el mundo. Es impresionante la cantidad de la productividad que tienen. Y obviamente eso trae detrás el tema de las baterías de litio. Está el coche, pero está la batería que se utiliza ahí, ¿verdad? Y toda la tecnología que está detrás de eso también, ¿verdad? Las celdas solares también. Se busca ¿Esos mucho son los paneles o qué son? los paneles también, que se utilizan en diferentes áreas, digamos. Se usa en el hogar, se usan en la industria, incluso en la industria automotriz se está empezando a utilizar, ¿verdad? Entonces son los 3 grandes sectores. Quiero mencionar lo que no está en la presentación. Yo creo Dime. que eso ya nos va a llevar el resto porque es un tema muy importante. Lo que está pasando ahora en la logística internacional con China. Me ¿verdad? comentaste, Jorge, me llamó la atención Sí. de sobremanera. Se dispararon, digamos, ahora los precios internacionales de fletes de China a Sudamérica. Y eso está impactando mucho, probablemente va a impactar y va a frenar un poco el comercio con China. Probablemente por unos meses, 2 o 3 meses, ¿verdad? No, nadie te sabe decir la fecha exacta, pero ocurrió en este tiempo nomás, ¿verdad? Por un exceso de demanda, ¿verdad? De buques marítimos que viene de China, que va de China al mundo, en contrapartida con una escasez. Muchas veces los contenedores no regresan, pero después los contenedores no vuelven por el tema de la lentitud del tránsito internacional. Y ahí sí hablamos de cuestiones, tensiones geopolíticas. Entonces, de China sale rápido, pero para volver hay que dar muchas vueltas y eso está afectando. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando de impacto? hablamos que subió en promedio contenedores de 20, 30. Estamos hablando de full container, Sí. contenedor lleno, de China al mundo o China a Sudamérica. Para verlo siempre es un poco más caro que el resto porque tenemos que entrar por el río, Así ¿verdad? mismo. Pero a todos le afectó por igual. Estamos hablando entre 2.500 a $3.000, que estaba por lo bajo, a $8.000 a $9.000. Un impacto impresionante. Es impresionante. Entonces hay que ver, la gente está tratando de buscar alternativas para poder paliar eso. Por ejemplo, lo que hacen es
buscan algún crédito cuando ya le llega la mercadería para pagar, para que no le impacte mucho en sus costos de importación, o lo que se hace es partir, digamos, en diferentes consolidados. Si vos tenías depende del tipo de mercadería, claro, también, ¿verdad? Y depende que el proveedor también quiera hacer eso, ¿verdad? Para ello es más cómodo venderte nomás el contenedor completo, ¿verdad? Pero hay estrategias donde vos podés partir, digamos, tu carga, si se puede hacer de esa forma, en diferentes pedazos, y cuando llega, por ejemplo, al puerto de Montevideo, lo unificás otra vez, ¿verdad? Entonces la gente busca eso, ¿por qué? Porque por metro, por volumen, por metro cúbico, te sale un poco más barato que hacerlo full container. Vos pagas el espacio del contenedor que utilizas, y dependiendo del producto puede ser una buena estrategia o no. Se hace en ese tipo de análisis costo-beneficio. Entonces eso está pasando. El comercio es dinámico. Entonces por eso es que cuando te aparece una oportunidad, especialmente con China, tenés que tomarla ya. Hay gente que nosotros les asesoramos, le dijimos, y dieron 1000 vueltas por no sé qué, y al final, cuando lleva a traer la mercadería, subieron todos los precios. Y se frenó atrás. Entonces hay que tener en cuenta esos ciclos, ¿verdad? Están también en cuestiones cíclicas, ¿verdad? La gente, por el tema de las festividades, hay una sobredemanda en ese momento. Siempre se recomienda cuando hay temporada más baja, digamos, ahí comprar de China. La gente cuando hay temporada alta compra. Vos tenés que esperar un poco más, y ahí tenés que tener un poco de espalda financiera, sí. Pero una cuestión de planificación también. Entonces vos comprás cuando en temporada baja, tenés mejores precios, tenés la oportunidad en China, también se puede hacer un bodegaje, digamos, donde vos puedas tener más tiempo, digamos, tu mercadería esperando, y esperando que sean buenos precios. Ahora mismo la gente que tiene sus productos que ya compraron y tienen que salir de China, muchos de ellos van a esperar que baje el precio. Pero ahí hay que negociar con cada proveedor y con la bodega a través de los agentes logísticos. Pero es un tema interesante que hay que ver, ¿verdad? Porque sí, ahora hay un precio muy alto, muy elevado de los fletes internacionales. Pero se estima que eso va a bajar otra vez, ¿verdad? Jorge, nos quedan aproximadamente 2 minutos y no quiero desaprovechar el tiempo contigo. Obviamente vamos a hablar otra vez dentro de un mes aproximadamente para más datos, estadísticas y lo que nos ofrece China, y quizás ese punto que siempre hablamos aquí de la pérdida de oportunidad, porque definitivamente es así. Paraguay está exento de ese mercado tan importante, sobre todo para productos claves que Paraguay produce para el mundo. ¿Cuánto más o menos aproximadamente es como el ticket de entrada para buscar sondear, Jorge, la posibilidad para una persona de hacer este intercambio con China, buscar quizás productos, enviar productos, que es un poco más complicado, pero hacer este proceso de importación y todo lo que ustedes también ofrecen como consultora? Bueno, nosotros tenemos diferentes servicios, una búsqueda, investigación y evaluación de proveedores. Nuestros costos son de $500 por línea de productos. O sea, si me pedís muebles, cierto tipo de mueble, por decir cualquier producto, cualquier tipo de mueble y la infinidad de muebles que hay ahí, toda la cantidad de proveedores, pues $500, nada más. Nosotros investigamos el producto, investigamos al proveedor y evaluamos los proveedores. O sea, no es una búsqueda nomás. Okay. Y tener los costos de importación ahí. Tener el costo del producto, más el flete, más el despacho, un estimado, y vos no compraste todavía. Es un servicio de consultoría previa a una compra, un análisis previo. Lo otro, cuando ya pasás a la fase 2, digamos, sí, cuando vas a hacer la importación propiamente dicha, tenemos una escala de acuerdo al valor FOB del producto entre el 5, 4,5, 4 o 3,5%. A mayor volumen baja digamos, la comisión de nuestro servicio, que incluye un contrato de compra con el proveedor, inspección y control del producto, supervisión del embarque, toda la coordinación de logística hasta que el producto llega a Paraguay. O sea, clarísimo, estás totalmente cubierto en esa parte, con la ventaja que eso tiene teniendo un aliado estratégico en China. Ahora, esos son nuestros 2 servicios estrella, por así decirlo. Pero también tenemos verificación legal de empresas en China, servicio due diligence. Por ejemplo, tenemos gente que quiere exportar cierto tipo de producto que tiene un componente que necesita un test de laboratorio. Nosotros tenemos ya ese tipo de servicio, o gestión de documentos también. A través del convenio con la Haya, China ahora hace el tema de toda la parte de la legalización que se hace de los documentos, digamos, para que ingrese un producto, etcétera, etcétera. Después tenemos la agenda de viajes de negocios, que por semana de planificación nosotros cobramos otra vez $500, o 1,000, o 1,500, o 2,000, depende de cuánto tiempo y la complejidad. Intérpretes, $150 más o menos, dependiendo de la temporada también,
por día es lo que se cobra. Eso se paga allá en China. Tenemos una red de intérpretes español-chino que te sirve muchísimo. Hay gente que habla inglés, se va allá y no le entiende su inglés a los chinos. Porque yo le llamo a eso China English. Habla en inglés pero con un tono chino y ella no le entiende. Y ahí puede hacer una traba, finalmente. Y bueno, o tenemos incubadora de ideas de negocios, que donde nosotros estudiamos ideas de negocios. ¿Qué se va a hacer en otro próximo capítulo, Jorge? Puede ser un tema interesante, ¿verdad? Nosotros nos sentamos 5 sesiones o 10 sesiones, entre $1,500 a $2,000. Nos sentamos, estudiamos la idea de negocio hasta que se concrete. Y vamos descartando o digamos o descartamos o confirmamos que esa idea va a ser, digamos, viable en China, ¿verdad? ¿Incluye también financiamiento o no? Que acompañe, digo, nosotros podemos darle los instrumentos para que se busque el financiamiento. Clarísimo. No lo hacemos directamente, pero sí le damos instrumentos donde si vos tenés un estudio de mercado, un análisis y tenés tus costos de importación y tu estudio de viabilidad, eso te puede ser un instrumento para obtener financiamiento. Eso sí es una herramienta para obtener financiamiento, digamos, eso sí. ¿Dónde la gente puede encontrar más sobre China Consultora? Sí, estamos en Instagram, en Facebook, LinkedIn y en nuestra página chinaconsultora.com. Y en YouTube también tenemos videos de las conferencias, la entrevista que solemos dar. Un gusto tenerte, Jorge, que tengas un excelente día. Igualmente para ustedes. Estuvimos con Jorge Peralta, director CEO de China Consultora, hablando sobre la actualidad comercial y tecnológica del país asiático y también oportunidades para Paraguay. Nos despedimos. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Que tengan un excelente día. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.